Ya hemos entonces calculado la tensión secundaria vista desde el primario, es decir, la del circuito equivalente, y la tensión secundaria en el transformador real. Y también las corrientes primaria, secundaria, las potencias activa, reactiva, potencia aparente en el primario y en el secundario. Ahora sigamos entonces con el cálculo de la potencia de pérdidas en el hierro. Para el cálculo de la potencia de pérdida en el hierro, pues debemos saber de que la resistencia Rm es la que modela la resistencia del núcleo, es decir, es la resistencia causante de las pérdidas en el núcleo. Entonces basta con calcular la potencia disipada en Rm. ¿Y cómo se calcula? Pues simplemente decimos potencia de pérdidas igual a I0 al cuadrado por Rm. ¿Pero cuál I0? Recordemos que I0 se divide en este nodo para la resistencia Rm y hacia la reactancia de magnetización. Luego entendemos cuál es la componente que pasa por la resistencia Rm. Como I0, lo hemos calculado ya previamente, es igual a 0.17 menos J,0362. Entonces se toma la componente en R, ¿sí? De la componente en R es esta, 0.17. Luego la potencia de pérdida en hierro es simplemente 0.17 al cuadrado por la Rm, que es 1294,11, lo que nos da 37 vatios, que es el mismo valor que hemos hallado en el ensayo vacío previamente. Ahora, calculemos entonces la potencia disipada en el cobre, las pérdidas en el cobre. Entonces, ¿dónde se calcula? Pues la responsable de la potencia de pérdida del cobre es la resistencia RCC. Entonces basta con calcular esa potencia disipada acá, es decir, I2' al cuadrado por RCC. Reemplazamos I2' es 18,206 al cuadrado por RCC, que en este caso vale 2,05 ohmios, y entonces tenemos que la potencia de pérdidas en el cobre es de 679,5 vatios. Ahora bien, ya tenemos la potencia de pérdida en el hierro, tenemos la potencia de pérdida en el cobre. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular la potencia de pérdidas totales para este funcionamiento, para esta carga ZL que tiene el transformador. Entonces se suman la potencia de pérdidas en el hierro más la potencia de pérdida en el cobre, y eso nos está dando una potencia de pérdidas totales de 716,5 vatios. ¿Para qué nos sirve eso? Pues podemos hacer aquí el balance de potencias. Tenemos la potencia que ingresa al transformador es P1, la que ingresa acá en el lado primario. Tenemos 4039 vatios. La potencia que sale del transformador, la potencia activa en el lado secundario, P2, es 3319 vatios. Y tenemos también cuantificadas las potencias de pérdidas, que es de 716,5 vatios. Entonces aquí está el flujo de potencias para este funcionamiento del transformador, específicamente para esta carga, para la que hicimos el cálculo. Y podemos calcular la eficiencia para esta carga, no para carga nominal, no, para este punto de carga que tenemos acá. Entonces, el porcentaje de eficiencia es simplemente la potencia secundaria sobre la potencia primaria. En por ciento se multiplica aquí en por ciento. O lo que es lo mismo, la potencia secundaria, que es igual a la potencia que ingresa P1 menos las pérdidas. Reemplazamos y entonces tenemos que para este caso el porcentaje de eficiencia o rendimiento es del 82,2. Muy bajo para un transformador, pero es porque ese transformador, vamos a ver que el transformador está sobrecargado. Miremos que excesivamente, mire que la corriente nominal de transformador es de 41,66 amperios y la corriente de carga en este momento es de 83,4 amperios, es decir, está con el doble de la corriente nominal. Ya calculando la eficiencia podemos entonces
a proceder a calcular la caída de tensión, el porcentaje de delta de B o porcentaje de regulación de tensión. Ese porcentaje que de tensión, porcentaje de delta de B, es simplemente el voltaje secundario en vacío, que para el transformador sería de 48 voltios, es decir, la tensión nominal del transformador. Cuando lo conectamos uno da un voltaje en vacío, ese es sin carga, 48 voltios para ese transformador. Menos B2, ¿qué es B2? Es la tensión secundaria que tenemos acá en el secundario cuando se le coloca esta carga, esta impedancia de carga, ¿sí? Es decir, la tensión secundaria que ya calculamos, que para nosotros fue de 39,77 voltios, que teníamos 182 voltios B2', pero lo llevamos al secundario y nos dio 39,77 voltios. Y comparamos este delta de B, lo comparamos con respecto a la tensión en vacío y multiplicamos por 100. Entonces, si reemplazamos los valores, tendríamos que el porcentaje de delta B para este caso es voltaje secundario en vacío 48 voltios, menos voltaje secundario con carga 39,77, dividido el voltaje secundario en vacío, que es 48 todo por 100, me está dando una caída de tensión, un porcentaje de delta de B de 17,1. O sea, la tensión se cae en un 17,1%. Si hacemos la gráfica, vamos a encontrar en el eje Y colocamos la tensión secundaria y en el eje X colocamos la corriente secundaria. Eso nos permite ver si aumentamos la corriente, es decir, aumentamos la carga, entonces ¿qué le pasa a la tensión secundaria? Pues vemos que la tensión secundaria cae. Con 0 amperes de carga, transformador en vacío, tenemos 48 voltios. Y con 83,4 amperios, con 83,4 amperios de carga, tenemos la tensión secundaria de 39,77 voltios. O sea que tenemos dos puntos. Tenemos dos puntos. Y esos dos puntos, con esos dos puntos, vamos a graficar. Tenemos aquí este punto y tenemos este punto. Note que la tensión debería ser constante, es decir, que le ponemos carga al transformador, corriente, y el transformador debería conservarnos permanentemente los 48 voltios. Pero vemos que no es así, la tensión empieza a caer. Para este punto de carga que es 83,4 amperios, o sea que es 2 veces la I nominal, vemos entonces que hay un delta de B. Ese delta de B que es igual al voltaje secundario en vacío menos la tensión secundaria, es decir, los 48 voltios menos 39,7, la tensión se está cayendo aproximadamente 8 voltios, es la pérdida de tensión, y en porcentaje eso nos dio el 17,1%. Ya con esta línea, con esta recta, asumiendo que ese pedacito es lineal, que no es el caso cuando tenemos carga inductiva y carga capacitiva, entonces, como esto para el ejemplo de carga es una carga resistiva, podemos asumir aquí la linealidad, entonces uno podría preguntarse, para cualquier punto, ejemplo, para I nominal, que es 41,6, ¿cuánto sería la tensión? ¿Sí? Secundaria. Entonces basta con encontrar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta en este caso pues sería B2 igual a M por I2 más B, donde M es la pendiente, no es la constante de transformación. Entonces la pendiente, sabemos que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, en este caso sería Y2, sería aquí 39,7 menos Y1, que sería 48 voltios, dividido X2, que sería los 83,4 amperios, menos X1, que sería 0. Y nos da una pendiente, claro está, negativa. ¿Sí? Ya reemplazamos la ecuación B2 igual a
a la pendiente menos 0.099 por I2 más 48. Entonces, si hallamos este punto de tensión secundaria B2 para la corriente nominal 41.6, encontramos que este voltaje secundario sería de 43,86, es decir, para el I1 nominal aquí tengo aproximadamente 44 voltios. Vemos entonces que para cualquier punto de carga la tensión va a ir cayendo si la corriente aumenta. Si la corriente disminuye, va a ir aumentando hasta donde, hasta su tensión nominal en vacío. Ahora, veamos el diagrama fasorial de las tensiones. Entonces, en el circuito equivalente de transformador, si planteamos una ley de tensiones de Kirchhoff, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos que B1, la tensión aplicada en la fuente aquí es igual. B1 va a ser igual a la tensión que se cae en la resistencia RCC, o sea, voltaje en RCC, más la tensión que se cae en la reactancia de cortocircuito, es decir, BXC, y más la tensión en B2, la tensión que tenemos en la impedancia de carga ZL', que es B2'. Entonces esa ecuación sería B1 igual voltaje en RCC más voltaje en XCC más B2'. Una suma fasorial. Para carga resistiva, el diagrama fasorial sería este. Siempre tenemos, colocamos como referencia en 0 grados a B2', y colocamos la corriente secundaria prima. ¿Sí? Vemos que ese ángulo allí es muy pequeño, nos dio I2', nos dio con un ángulo de 2.4 grados, que es aproximadamente 0. Note que el ángulo, para este caso resistivo, el ángulo es 0 grados, es decir, el ángulo entre la tensión es 0. Aquí nos dio un ángulo muy pequeñito porque estamos considerando las reactancias XCC, no nos dio exactamente 0. Entonces, debemos graficar I1 está en fase con B2' y le sumamos a B2', le sumamos la tensión en RCC, que obviamente la tensión en RCC va a estar en fase con I2'. Entonces se suma aquí fasorialmente y le sumamos la componente de la tensión en la reactancia. La componente de la reactancia pues debe estar en cuadratura a 90 grados. Y entonces ya tenemos ahí la suma de los tres vectores. B2' más BRCC más BXCC. Unimos los extremos, el inicio con el final acá de BXCC, y ahí tenemos la resultante B1. Entonces esto es el diagrama fasorial de tensiones para carga resistiva. Si hacemos lo mismo para carga inductiva, entonces ya en carga inductiva nuevamente colocamos en la misma ecuación, pero ya colocamos B2' de referencia, pero ya ocurre que en este caso I2' no va a estar en fase con la tensión secundaria B2', sino que va a estar desfasada. ¿En qué ángulo? En el ángulo Φ2, el ángulo del factor de potencia Φ2. Tenemos una corriente en atraso. ¿Por qué? Porque la impedancia, la Z, tiene un ángulo positivo, y al tener un ángulo positivo implica que al aplicar ley de Ohm, que dice que la I es igual a B sobre la impedancia, este ángulo Φ pasa a restar. Entonces me queda I ángulo menos Φ, es decir, tenemos un factor de potencia en atraso, o sea, la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Si sumamos, entonces tendríamos B2' más BRCC, la tensión de la resistencia está en fase con la corriente. Entonces, como la corriente está aquí desfasada, está hacia abajo, entonces también colocamos paralelo a la corriente, colocamos este vector de voltaje de la resistencia.
Y luego aquí en la puntica de este voltaje de la resistencia tenemos que sumarle el voltaje de la reactancia, XC. ¿Cómo está ese voltaje? Como es una reactancia, está en cuadratura. Entonces aquí, a 90 grados, sumamos el voltaje de la reactancia. Unimos los extremos del voltaje de la reactancia con el inicio y ahí tenemos el voltaje B1. Y aquí ya tenemos la suma fasorial para carga inductiva. Para carga capacitiva, ¿cómo sería? Lo mismo, solo que ya tenemos el siguiente caso, que con carga capacitiva el ángulo de la impedancia es negativo. Al aplicar ley de Ohm para hallar la corriente, tendríamos que la corriente nos queda con un ángulo positivo, o sea, corriente en adelanto, factor de potencia en adelanto, o sea que la corriente, en lugar de estar desfasada, atrasada con respecto a la tensión, va a estar adelantada, o sea que este circuito es el opuesto al inductivo. Entonces ya dibujamos hacia arriba la corriente con un ángulo Φ2 en adelanto. El ángulo Φ2, repito, es el ángulo de la carga, y hace el mismo procedimiento. Al voltaje B2', que siempre pongo como referencia, a este voltaje B2' le sumamos el voltaje de la resistencia. ¿Cómo va a estar el voltaje de la resistencia? Recuerden que el voltaje de la resistencia está en fase con la corriente. Entonces lo dibujamos paralelo a la corriente. Entonces aquí tenemos el voltaje VRCC, donde acá el voltaje en la resistencia le sumamos el voltaje en la reactancia, el voltaje XC. Y ese voltaje tiene que estar en cuadratura, ángulo 90, con XC. Y donde termina XC ya lo unimos con el origen. Y vamos a obtener el voltaje B1. Entonces aquí está determinado los 3 diagramas fasoriales posibles. Para el ejemplo que traemos, que es de carga resistiva, el diagrama fasorial pues sería este primero.